En el fútbol peruano existe un término llamado paquete, el cual se le da a todos los extranjeros que llegan con un cartel prometedor y expectativas altas y que por diversos temas terminan fracasando. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un futbolista nacional? Bueno, en este caso hay dos opciones: regresos inolvidables y útiles, o casos donde también podríamos ponerlos en el mismo saco de los paquetes o aún peor. Y es que existen ciertos casos donde no solo las expectativas son altísimas, sino también la inversión. Y es en estos casos donde el término paquete queda muy corto y pasaría a llamarse estafa. Jugadores de otro porte, de otra jerarquía y hasta de distinta calidad que simplemente fueron una estafa para los clubes que apostaron por ellos. En esta oportunidad quisiera hablar sobre dos casos en particular, los cuales se dieron el año pasado y en este presente, en los clubes más grandes e importantes de nuestro país, Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde en esta ocasión los protagonistas fueron Christopher González y Cristian Cueva. Hay que tener un poco de contexto para entender la idea central del video. Quiero aclarar que no tocaré tanto el tema de la selección. Empecemos con Christopher González, más conocido como Canchita, el cual es un futbolista peruano de 31 años, el cual hizo su formación de menores en Universitario de Deportes, mismo club el cual confesó en algún momento ser hincha. Quizá muchos hinchas jóvenes no tengan un buen recuerdo de él ahora, pero en su primera etapa, Canchita fue de los mejores canteranos que pudo tener el cuadro crema, junto a Edison Flores, Andy Polo y también Ruiz Díaz. Un enganche con una técnica y juego extraordinario, que no solo le sirvió para ser campeón de la Copa Libertadores Sub-20, sino también para que en el año 2012 sea promovido el primer equipo, se afiance como titular y se proclame campeón nacional del 2013. Después de eso, Canchita no solo se volvió un referente de la U, sino que empezó a ser sondeado en el extranjero y posteriormente a ser vendido al Colo-Colo de Chile, donde lastimosamente por la adaptación y por distintas lesiones no logró afianzarse ni triunfar en tierras sureñas. 31 partidos jugados en 2 años y apenas un gol, y eso que llegó a ganar títulos. Posterior a esto tuvo algunas sesiones a préstamo en la César Vallejo en 2016 y Sport Rosario en 2018, donde no pudo recuperar el nivel que alguna vez tuvo en la U, pero sí volvió a tener minutos y continuidad. Para la última parte de ese 2018, fue cedido al Melgar de Arequipa, donde esta vez, a diferencia de sus otros 2 préstamos, sí pudo pelear cosas más importantes, ganando el torneo clausura y jugando una semifinal frente a Alianza Lima, que con polémica incluida, terminaron perdiendo. Cuando los rumores indicaban que la U, en busca de un proyecto renovado luego de pelear la baja, supuestamente iban a traer de regreso a Canchita, aunque este terminó fichando por Sporting Cristal luego de que el cuadro merengue no solo no lo tenga en sus planes, sino que hasta incluso no lo dejaron entrenar en su vida deportiva cuando éste se encontraba libre. El resto con Sporting Cristal ya es conocido. A Canchita le costó al inicio adaptarse en su primer año, pero ya en el segundo y en los últimos que estuvo, se convirtió en el referente que tanto tiempo había dejado de ser, hasta que fue vendido a Arabia. Por otra parte, Cristian Cueva es un futbolista peruano de 32 años, el cual nació y se crió en Huamachuco, donde hizo gran parte de su formación futbolística en equipos de su región. No fue hasta el año 2007 cuando la Sub-20 de la San Martín jugó un amistoso frente al equipo de Cueva en Huamachuco, y quedaron maravillados con su nivel, para que finalmente decidan llevarlo a la capital para terminar con su formación y hacer que debute profesionalmente en Primera División. Y así fue. En el año 2008 hizo su debut oficial en la Universidad San Martín con tan solo 16 años de edad, donde con algo de dificultad terminó afianzándose como titular gracias a que la San Martín siempre fue un club que apostaba mucho por los jóvenes talentos. Cueva tuvo la dicha y el honor de ser parte fundamental de la época dorada de la San Martín, consiguiendo 2 títulos en sus 3 primeros años y jugando más de 50 partidos entre Liga y Copa Libertadores. Luego de una etapa exitosa en el cuadro de Santa Anita, fichó por la Universidad César Vallejo en el año 2012 para disputar la etapa final del campeonato, pero tras unos inconvenientes extradeportivos, terminó siendo separado del plantel y sin poder terminar la temporada. Sorpresivamente, su primera aventura en el extranjero llegó al año siguiente, siendo fichado por la Unión Española de Chile, donde si bien tuvo algo de continuidad y llegó a ser campeón de Liga, no fue determinante en ningún momento de ese año, por lo que decidieron no renovarle el contrato. Y nuevamente, por sorpresa, le llegó una oferta de España, del Rayo Vallecano de la Primera División. Y si en Chile le costó tener continuidad, en España prácticamente no jugó. Creo que el técnico no lo pidió o algo así. Era lógico que no iba a seguir ni en Europa, ni en España, y fue ahí donde pegó la vuelta al fútbol peruano, pues Alianza Lima necesitaba reforzarse para el torneo clausura. Una primera etapa muy distinta a la segunda, donde Cueva demostró que talento le salía hasta por los codos.
pero que solo le faltaba disciplina para ser un jugador completo. Y es que los problemas extracancha no tardaron en volver, desde pelearse con el técnico, con los hinchas que le fueron a reclamar su mal rendimiento en un partido, hasta su inmadurez futbolística que lo hizo pensar a más de uno que la carrera de Cueva no tenía ningún rumbo, hasta que en 2015 Ricardo Gareca decidió confiar en él para ser su volante titular en la Copa América de ese año, y de esta manera la carrera de Cueva volvió a flote en los siguientes años gracias a su gran performance en la selección peruana, volviendo a salir al extranjero y consolidándose en el Toluca de México y en el Sao Paulo de Brasil, donde probablemente fue su mejor etapa como futbolista en el extranjero. Sin embargo, todo lo que sube algún día debe bajar, y la carrera de Cueva empezó a decaer drásticamente luego del Mundial de Rusia 2018, con todas las malas decisiones que tomó. Para este punto podemos detectar algunas similitudes y diferencias entre ambos casos. Entre las diferencias, claro está la edad, la formación que tuvieron. Uno lo hizo en un grande del fútbol peruano y el otro en provincia, debutando en primera a los 16 años. Y más importante, la trayectoria. Mientras a uno le fue relativamente mejor en clubes, el otro nunca tuvo constancia en los clubes que estuvo, pero tuvo la dicha de vivir y jugar en una época dorada de la selección peruana que lo hizo ser un jugador de renombre en el fútbol mundial, a tal punto que pese a sus problemas extracancha, contratos nunca le faltó. Sin embargo, las similitudes entre ambos son pocas pero concisas, y es que ambos se formaron y tuvieron sus mejores años siendo enganches tradicionales, de esos que quedan pocos en el fútbol moderno. Además, las expectativas e inversión que le dieron a ambos fue bastante alta cuando les tocó volver por segunda vez al fútbol peruano desde el fútbol árabe, justo cuando sus clubes habían salido campeones. A ver, si bien la inversión en ambos fue totalmente distinta y no hay cómo compararlas, el valor significativo sí fue bastante alto, que a tal punto que ninguno de los dos se aleja del otro. En el caso de Canchita, luego de ser vendido al fútbol árabe, ni me acuerdo el nombre del club, este estuvo muy desaparecido por tierras saudíes, ya que se fue a un equipo que estaba peleando la baja, y encima su nivel decayó un poco, parecido a lo que le pasó en Colo-Colo. Incluso, luego de haber descendido, se dio el lujo de jugar una temporada en la segunda de Arabia, y es ahí donde su nivel terminó decayendo considerablemente, lo cual se evidenció cuando fue titular en la selección peruana de Juan Reynoso. Es ahí cuando entra la U, que luego de ser campeón en el 2023 y en el año de su centenario, intentó darle ese valor significativo que dije, tratando de reunir a sus canteranos, y de esta manera pusieron el dinero necesario para sacar a Canchita del fútbol árabe, para que nuevamente vuelva a ser figura y referente en el fútbol peruano, en el año de su centenario, dándole tiempo y un salario elevado, pese a que no lo necesitaban, y que años atrás había confesado haberse vuelto hincha de Sporting Cristal. Un tipo curioso, Canchita. Vivió en la Victoria cerca de Matute, se formó en la U, y el tiempo y el resentimiento lo volvió hincha de Cristal. El punto es que la U hizo una inversión pensando más en lo sentimental que en lo futbolístico, porque la U desde el 2023 no utilizaba enganches, y la U donde él había jugado no era en nada la misma en la que se encontraba ahora. Por parte de Cueva, él también regresó del fútbol árabe, aunque él jugó siempre en primera división. La razón principal por la que Cueva estuvo jugando por ahí es porque después de fracasar en todas partes después de su paso por el Sao Paulo, había encontrado estabilidad futbolística y emocional en el Alcaté, o bueno, como sea que se llame, y eso le sirvió para tener un óptimo nivel en la selección hasta el repechaje contra Australia. Después de ese evento canónico, Cueva dejó de tener interés por seguir esforzándose, como lo había hecho en esa primera mitad del 2022, y para un tipo como él, jugar en un país como Arabia se estaba volviendo un castigo. Fue así como luego de un verano lleno de rumores, en marzo del 2023, luego de algunas negociaciones y otro berrinche para salir de su club, este fue oficializado como nuevo jugador de Alianza Lima, con un préstamo de solo 6 meses. Un préstamo también innecesario, teniendo en cuenta que el club ya había fichado a un extranjero en su mismo puesto, y porque el nivel en el que llegaba también era bajísimo. No jugaba un partido desde el año anterior, y todo ese verano había estado de vacaciones jugando campeonatos de barrio allá en Trujillo. Gracias, González Posada, porque esa negociación terminó teniendo el sueldo más alto para un futbolista del fútbol peruano en toda su historia, y también la campaña de marketing más grande y extravagante en la historia del fútbol peruano. ¿Y cuál fue el resultado final? Muy simple, Canchita González nunca se pudo adaptar al esquema de Fabián Bustos, no tuvo injerencia en ningún gol de la U, ni en Liga 1 ni en Libertadores, y mostró un nivel bastante flojo y pobre durante los 6 meses que estuvo. Hay que decir también que sufrió una lesión de consideración que lo alejó de las canchas.
Y cuando volvió prácticamente se había quedado sin espacio porque los consolidados le habían sacado mucha ventaja. Hay que agregar también que la principal razón de su salida fue una supuesta discusión con Fabián Bustos, que hizo que el técnico deje de confiar en él pese a que el inicio del campeonato lo había respaldado. Tanto ida y vuelta, para que al final lo único positivo que dejó en su segunda y probablemente última etapa en la U fue esta foto y su presencia en el álbum del centenario. Todo para volver en calidad de libre al club, de donde él mismo confesó ser feliz. Y por parte de Cueva podríamos decir lo mismo, pero agregando aún más, que él sí tuvo la dicha de tener el puesto donde mejor sabía jugar desde el día que llegó. O mejor dicho, el técnico cambió su esquema para que él pueda jugar, hacer jugar al equipo para Cueva. Tuvo tiempo y minutos para adaptarse al equipo. Sin embargo, una lesión en su segundo partido terminó mermando por completo su nivel, sobre todo porque este tomó la decisión de no operarse medio año sin ser determinante o útil para el equipo, para que al final termine el año nuevamente peleado con los hinchas, metiéndose en problemas de indisciplina, algo que se veía venir, y encima sin poder jugar las finales ante la U luego de que Juan Carlos Oblitas le tire dedo. La única razón por la que le renovaron el contrato después del problema en el que se había metido fue porque casi medio plantel se lesionó. La diferencia con Canchita es que después de su nefasto 2023 y su penosa y paupérrima salida de Alianza, no hubo ningún club que vuelva a confiar en él. Todo para que ahora se encuentre metido en problemas pipilépticos, de indisciplina total y sin equipo. Qué suerte tiene que la selección contrató un viejo apañador. Si no hubiese sido por eso, prácticamente no jugaba ningún partido este año. Como mencioné al inicio, considero que existe una gran brecha entre lo que puede llegar a ser un paquete y una estafa. Y creo que esto aplica perfecto en ambos casos, que por la inversión que se les dio a ambos quizá no se parezcan, pero en el apartado sentimentalista y de expectativa no están tan lejos de parecerse, aunque uno sí logró mantener su carrera a flote y el otro no. Quizá algunos se estén preguntando, oye, ¿por qué no incluyes a Pablo Guerrero si él también estafó a Lavallejo este año? Y la verdad es que todos sabíamos que eso iba a acabar mal desde el momento que con contrato firmado se negó a cumplirlo y porque con el prestigio y mentalidad que puede tener no iba a aguantar estar en un club que peleara a la baja, así que no lo incluyo porque no hay de qué sorprenderse. Ahora, es verdad que también pasaba lo mismo con Canchita y Cueva, venían en un bajo nivel, uno porque estaba jugando segunda en Arabia y el otro no jugaba desde el año anterior y estaba fuera de forma y ritmo. Pero si había un punto a favor para ambos, es que volvían al club que ellos supuestamente eran hinchas, a una liga donde si triunfas puedes volverte referente o hasta ídolo y donde podrían recuperar su nivel. A eso le sumas la comodidad de volver a vivir en el Perú, y es que, siendo honestos, si regresas al fútbol peruano es un retroceso, pero a la vez es una oportunidad de recuperar el nivel que alguna vez tuviste, volver a ser referente y hasta poder regresar al extranjero. Si vuelves para fracasar en el fútbol peruano, es probable que tu carrera no tenga más capítulos que contar. Definitivamente es una moraleja y aprendizaje para los clubes del fútbol peruano en general. Un fútbol que, por el bajo nivel que puede tener, lo único que lo mantiene a flote es el dinero que corre por los despachos. Manejar tanto dinero no te garantiza éxito si la gente que lo maneja lo usa mal. Manejar mucho dinero puede llegar a ser un arma de doble filo, porque bien puede salir bien como bien puede salir mal. Y partiendo y recalcando el primer punto, manejar mucho dinero no te da derecho a pasarte por el ojete la planificación y decisiones del área técnica. Si se quiere manejar mejor la economía de un club hay dos opciones. O contratas a un extranjero que esté a la altura de las expectativas, o lo invierten joven de las canteras. Dales tiempo, dales espacio. Si tu apuesta no va a estar a la altura de las expectativas, ellos por lo menos no van a ser tan caros. No lo van a hacer peor y tienen la chance de devolver el dinero que invertiste en ellos siendo vendidos.